Hermanos, gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Josué, capítulo 6, verso 18, damos la bienvenida a nuestro hermano Álvaro y también la jovencita que nos acompaña, que Dios la bendiga a ella. ¿Cuántos están contentos por los hermanos aquí con nosotros? Denle un aplauso al Señor. Bienvenida, está en la casa de Dios. Josué, capítulo 6, verso 18, pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, escuche eso, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Amén. No sea que hagáis anatema el campamento de él y lo turbéis. Deuteronomio 7:26 también dice de la siguiente manera. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa. Amén, diga casa. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es, diga, anatema. Entonces este texto, hermanos, me tocó. Amén, me habló el Señor y he sentido de parte de Dios predicar sobre el tema. Diga, saca al anatema de tu casa. Saca al anatema de tu casa. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a pedir al Señor Jesús dirección en esta hora. Señor Jesucristo, gracias en esta hora, gloria a Dios, por todo lo que usted está haciendo, Señor, en esta mañana, Señor, en la vida de cada hermano y hermana. Aleluya, que esta palabra sea de bendición, de edificación para cada uno de los hermanos y hermanas en este lugar. Y todos aquellos que nos van a estar viendo, aleluya, por las redes sociales, que Dios, amén, toque a alguien en esta hora. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Se puede sentar en esta hora. Saca al anatema de tu casa. La palabra anatema, hermanos, en términos de definición, es una palabra hasta cierto punto terrible, difícil, dura. La palabra anatema, hermanos, es usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, la primera vez que aparece esa palabra es en el verso de Levítico 27:29, donde dice: ninguna persona separada como anatema, dice, podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerto. Pero tal vez el caso más conocido, hermanos, posiblemente de todos los textos que aparecen en la palabra de Dios, es un caso específico que se dio en los tiempos de Josué durante la conquista, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, hermanos. La palabra del Señor dice que levantó un líder llamado Josué. Este líder llamado Josué fue el que liderizó las conquistas una vez el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. De hecho, hermanos, la palabra anatema como definición significa en sí, hermanos, diga, objeto condenado. La palabra anatema significa exterminación. Significa dedicado a algo que no es Dios, que no es de Dios. La palabra anatema significa maldición, o en su defecto significa maldito. En otras palabras, hermano, la palabra anatema proviene del diablo, no proviene de Dios. Escuche eso. La palabra anatema no proviene de Dios, sino proviene del diablo, porque tiene definiciones negativas, amén, y que enjuician a aquel que practique o que sea anatema. De hecho, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, la palabra anatema aparece específicamente un total de 21 veces en la palabra del Señor. Aparece esta palabra anatema. El anatema, hermanos, es todo aquello que es en sí abominable al Señor, abominable a Dios. Y es muy importante que podamos identificarlo, que podamos eliminarlo de nuestras vidas.
El anatema puede ir desde un programa de televisión que contamina tu vida. Puede ir hasta una música que tú escuchas. Puede ir hasta, amén, una mala amistad que tú tengas. Puede ir hasta películas, amén, que influencian de una manera negativa, o artículos, o una amplia variedad de objetos, amén, que no son agradables delante de Dios, amén, y por lo tanto no son considerados agradables ni de bendición para tu vida. ¿Por qué ocurre, hermanos, esto aún más ocurre en los niños? Y esto es lo peligroso de esto, hermanos, que cuando nosotros tenemos cosas que no agradan a Dios dentro de nuestras vidas y por ende dentro de nuestras casas, lamentablemente los que más se ven afectados con ese tipo de cosas que no son buenas prácticas para un hijo y una hija de Dios, amén, son nuestros inofensivos niños. A pesar de tratarse de los más pequeños, de los más inocentes, no por ello están exentos de ser afectados por aquellas cosas, amén, que son abominables si les abrimos la puerta dejándolas entrar a nuestras familias. Mire, hermanos, no sé usted, pero yo por lo menos, una de las cosas que yo me cuido y protejo y trato de hacerlo en conjunto con mi esposa y mis hijas es tratar, hermanos, de en la medida de lo posible evitar que ella pueda estar en contacto con cosas que usted y yo, o que yo como su padre sé, no son buenas para ellas, amén, para su vida tan pequeña que tienen. Yo creo, hermanos, que los padres debemos ser un filtro, amén, en todas las cosas que nosotros vemos que no andan bien en nuestro hogar. Yo creo que los padres, hermanos, debemos ser porteros, aleluya, en nuestras casas y estar pendiente de nuestra puerta, lo que entra, y pendiente de lo que sale de nuestra puerta, de nuestra casa. Si nosotros no estamos pendientes, hermanos, créame, como dije en la enseñanza anterior, el enemigo, tenemos un enemigo que va a estar pendiente, amén, de todas las cosas que nosotros hacemos, y va a estar pendiente de cualquier error, de cualquier grieta que dejemos, para que esa grieta resulte en un ataque del enemigo. Día a día, hermanos, un gran número de informes, un gran número de investigaciones en todo el mundo prenden las alarmas acerca de los peligros, y esto no lo dice la iglesia, esto lo dicen los estamentos gubernamentales, amén, las personas que se enfocan en el estudio de ataque, amén, psicológico a los niños, por ejemplo, prenden las alarmas acerca de los peligros que existen para ellos, que se exponen a contenidos, ya sea a través de, vuelvo y repito, televisión, internet, videojuegos, revistas, literaturas y muchas otras cosas más que ofrecen. De hecho, hermanos, hay un dato alarmante, pero hay algunos consejos, no en sí de la Biblia, pero sí, amén, de la Academia Americana de Pediatría, que es una organización internacional que se encarga de, amén, dar consejos a los padres para que puedan tomar medidas correctivas, para que sus hijos puedan tener una niñez sana, tranquila, pero con un crecimiento de bendición. Una de ellas que este organismo trata de aconsejar a los padres es que dice que debemos los padres ser un buen ejemplo. Amén. Mire, no lo dice, no le estoy diciendo un dato de la Biblia. Es un dato que una organización de allá afuera, hermanos, está diciendo. El padre debe ser un buen ejemplo. Enseñe y sea un buen ejemplo de amabilidad y buenos modales en línea. Amén. Y debido a que los niños son grandes imitadores, imite a su propio uso mediático, su propia influencia. Nadie influenciará, hermanos, más a tus hijos que tú mismo. Amén. Quizás el pastor puede influenciar, pero nadie será más fuerte influenciando a sus hijos que usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? También dice, hermano, los estudios, dice, sepa el valor de la comunicación frente a frente. Los niños más pequeños aprenden mejor a través de la comunicación bilateral, en otras palabras, cara a cara. Amén. La práctica de hablar acá para allá.
con su niño es crítica para el desarrollo del lenguaje. Amén, hermanos. Si usted tiene un niño y si usted lo mangonguea mucho, ¿qué pasa? Cuando va creciendo no puede ni hablar por lo mangongo que está. Amén. Entonces cuando usted tiene un niño, este organismo internacional aconseja, háblele a su hijo, aunque esté chiquito, háblele bien como si fuera un adulto. Cuando él va creciendo, él va a entender cómo es que se habla correctamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Otro consejo que dice, limite, escuche eso, limite el uso de medios digitales de los miembros más jóvenes de la familia. Limítelo. Amén. No lo ilimite. Amén. No permita que los niños pequeños y menores de 18 o 24 meses usen medios digitales, con excepción de videollamadas, chat y cosas que a veces es para comunicarse con sus familiares. Amén. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice un estamento de allá afuera. Limítelo. Cree zonas libres de tecnología, de dispositivos, cree políticas en su casa, cree reglas en su casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso puede hacer, hermanos, que si no hay control en esas cosas, el niño puede empezar a recibir información que no es la adecuada para su edad. Puede crear un carácter y va a terminar las redes sociales formando el carácter de su hijo y no usted. Si usted no tiene límites, si usted no le da control a esas cosas. Eso es lo que dice esta organización. Amén. Limite el uso de pantallas de los niños en edad preescolar, entre 2 y 5 años, a solo 1 hora al día de programación de alta calidad. 1 hora máximo. Pero a veces cuando el padre está en la casa o llega a la casa y llega cansado, amén, ¿qué es lo que hacemos? Y me incluyo también. ¿Para qué? Para uno poder estar descansando. Amén. Para uno poder estar tranquilo, pero no sabe, hermanos, que lo que está haciendo es un daño. ¿Por qué? Porque está recibiendo una información que no debe recibir. Pudo haber recibido otra información, pero está recibiendo la información incorrecta, en el momento incorrecto, en su edad incorrecta. No tiene carácter para asumir cosas que van a pasar, que van a salir en este tipo de dispositivo. Amén. De hecho, hermano, el teléfono celular es peor que la televisión ya. En la televisión usted apaga y prende y solamente hay una programación, pero en el celular uno busca lo que quiere. ¿Sí o no? Otro punto aquí es, no utilice la tecnología como un pacificador o como un chupete emocional. Amén. Su teléfono no lo use como un chupete. La tableta no las use como chupetes. Amén. Aunque llore, no importa. Va a ver que en 15, 20 minutos va a llorar y después se va a cansar de llorar y se va a poner a hacer otra cosa. Pero si usted lo acostumbra que cada vez que quiere algo llora y usted para que no llore le da el teléfono, usted le está enseñando que las cosas se resuelven llorando. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el peor, hermanos, cuadro es que cuando estos niños van creciendo con esa formación desde niños. Amén. Y este es el peligro de esta generación, de este tiempo. Que esta generación, hermanos, si no le recordamos los principios fundamentales, básicos, bíblicos que vienen del Señor Jesucristo, si no le enseñamos la disciplina, si no le enseñamos, hermano, la palabra de Dios. Por eso que yo soy uno de los promotores en este distrito, en que nuestros niños aprendan versículos, ¿Cómo es posible que un niño se sabe una canción de un video y no se sabe un solo versículo de la Biblia? Eso es peligroso y es terrible. Amén, hermano.
Un niño debería saber más versículos que cualquier otro, o que cualquier video de YouTube o cualquier video de redes sociales. Un niño, hermanos, debería conocer más de la palabra de Dios por causa de que el padre y la madre están enseñando eso en su casa. Por causa de que el padre y la madre le están enseñando, hay que ir a la casa de Dios, hay que aprender la palabra de Dios, hay que ser guiados por la palabra de Dios, hermano. Y lo más importante es que ellos están viendo su ejemplo. Ellos están viendo, ellos van a la casa de Dios. Y una de las cosas, hermano, que yo me acuerdo cuando yo era pequeño, era que los domingos nunca nadie estaba en la casa en la mañana. Amén. Y los domingos, aunque uno quisiera quedarse, mi padre me agarraba por la oreja y me dice, te vienes. Tú no te puedes quedar en la casa. Porque si estamos en la iglesia, si yo estoy en la iglesia y si tú vives bajo mi techo, tú te sometes a lo que yo te digo y estás conmigo en la iglesia, aunque no quieras. Amén, hermano. ¿Aló? ¿Está de acuerdo conmigo o está en contra conmigo? Nosotros le damos mucha rienda suelta. Hoy en día la juventud, hermano, está en rienda suelta, hace lo que quiere, manipula a sus padres. Amén. Y cuando vamos a ver, no tienen carácter, se forman sin carácter, se forman sin decisión. Amén. Se toman sin una actitud real, una madurez real, espiritual. ¿Por qué? Porque no hubo una formación, hermano. Y mire, dice que estos artefactos tecnológicos se pueden convertir en un chupete. Y lo peor en un hermano es que el hombre va creciendo, es niño, va creciendo y sigue siendo un chupete. Póngase a ver, hermano. Usted va a la mesa a almorzar y si no tiene celular no puede comer. Amén. Si vamos para el súper y se nos olvidó el celular, tenemos que regresarnos a buscar el celular. Si venimos para la iglesia y se nos quedó la Biblia, que se quede la Biblia, pero que no se quede el celular. Amén, hermano. Entonces, nos hemos formado y esta generación, muy lo repito, hermano, si no tenemos cuidado de lo que enseñamos, de lo que proyectamos, de lo que sembramos, con el tiempo vamos a tener un gran problema. Si Cristo no ha venido, hermano, por su iglesia, vamos a tener una generación que no va a entender la importancia de mantenerse alineados en el carácter de Cristo, en la mente de Cristo, como le estaba enseñando el día viernes. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y por último, las aplicaciones para niños. Amén. Usted tiene que hacer su propia investigación. No se deje llevar por lo que le dicen. Si ya el niño es más grande, usted a veces, yo escucho mucha gente que me dice así, ay no, mi niño es un pro, un as en los teléfonos. Sabe mucho de tecnología. Mire, hermano, y le voy a decir algo. Y no voy a decir, no quiero que me malinterprete, ¿verdad? Pero la gente que hace aplicaciones para estos teléfonos, para todo lo que es redes sociales, lo hacen para que un niño pequeñito, así como los bebés que están aquí, puedan usarlo. No es que su hijo es genio, es que está hecho para que todos, amén, lo podamos usar y se nos haga sencillo usarlo. Amén. Aquí el problema es que usted piense que eso es difícil y usted no averigüe qué es lo que está haciendo realmente. Amén. Entonces usted tiene un nieto, usted tiene un hijo, usted tiene una hija, hágalo, hermano. Recuerde, usted es la autoridad en su casa y si usted es la autoridad en su casa, usted tiene que agarrar el teléfono y revisar qué es lo que está viendo. Inclusive, hermano, agarrar el video y verlo. Porque a veces tú no sabes qué es lo que están viendo tus hijos. A veces en los muñequitos hay mensajes. Amén. ¿Usted qué piensa? Que todos los videos que parecen cómicas son de cómica. Hay mensajes subliminales que salen ahí. Si no, pregúnteme a mí, que yo filtro todo. Y mi esposa también. Amén, hermano. Diga, tengo que estar pendiente de lo que ven mis hijos. Y si usted, abuelo o abuela, aconseje eso a sus hijos también. Amén, porque eso es importante.
Eso le va a librar a su hijo de muchos problemas. Eso le va a librar a su hija de muchas situaciones. Es importante entender, hermanos, y aquí vengo, solamente le estaba dando fundación a lo que quiero decirle. Es importante entender que el anatema, hermanos, es algo maldito, ¿sí o no? Algo que destruye. Tal vez pareciera una visión muy radical. Usted dirá, bueno, pero es que pastor, es que esa palabra suena hasta fea, suena hasta ofensiva. Anatema, maldito, santo. Y es verdad. Y honestamente, mi querido hermano, son aquellos quizás mensajes no deseosos de predicar, quizás para mí. No quisiera estar predicando todos los cultos acerca de esto. Amén. Porque la verdad me gustaría predicar es de la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero si el Señor pone este tipo de mensajes de vez en cuando, hermanos, es porque el Señor quiere hablarnos en esta mañana y quiere confrontar nuestras vidas espirituales en esta mañana. Vuelvo y repito, hermanos, no son mensajes deseosos de predicar. Amén. Pero considero que son altamente necesarios para avanzar a otro nivel espiritual. Es como aquel medicamento que a veces nos tomamos y no agrada su sabor, pero nos hace bien porque nos ayuda a nuestra salud. Es un medicamento, hermano, como en estos días mis hijas y mi esposa que estaban malitas, amén, estaban tomando medicamento, aunque no pueden tomar medicamento porque están dando pecho, pero Alesia sí. Son medicamentos que no son buenos. ¿Qué medicamento es bueno? Ninguno. Todos son malos, todos son amargos. A nadie le gusta, a mí no me gusta, yo sé que a usted tampoco. Pero son buenos, nos ayuda a mejorar nuestra salud. Amén. Es necesario, hermano, mantener o que usted mantenga su hogar, su casa, su pertenencia, su vida. Debe estar limpia del anatema, debe estar limpia de las cosas que son pecaminosas, que son ofensivas a nuestro Dios, o más bien limpia, amén, de pecado para glorificar al Señor Jesucristo en todo lo que usted y yo hacemos, hermano. Una de las historias bíblicas más relevantes al tema en cuestión es el de la vida de Acán y su familia. Acán, hermanos, era un hombre que estaba trabajando en el pueblo de Israel, específicamente en una tribu muy importante. Vamos a buscar Josué capítulo 7, verso 1 al 25, y vamos a entender un poco acerca de esta historia. Josué 7 del 1 al 25. El verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, escuche, Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, dice, de la tribu de Judá, tomó del anatema, dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Que Acán, ese hombre de la tribu de Judá, amén, un hombre que estaba dentro de esa tribu especial, había hecho algo que al Señor no le había agradado. Y dice la Biblia, hermanos, que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios sabía, hermanos, lo que estaba pasando con Acán y su familia, y como consecuencia las cosas no estaban saliendo bien en el campo de batalla en contra de los enemigos. Recuerde, hermanos, recuerde lo que les dije al inicio de esta enseñanza. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En otras palabras, este hombre quizás sabía este mensaje. Él sabía este mandamiento. No tenía que traer cosas, amén, de pecado para su casa. No tenía que meter cosas de anatema para su casa. Igual, amén, Levíticos 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente, ha de ser muerto. Pero todo estaba en oculto, hermanos. Todo Acán lo tenía en oculto. Había metido al anatema, gloria a Dios. Había metido cosas dentro de su casa, dentro de su alfombra. Había metido cosas del anatema y lo tenía ahí escondido porque le habían llamado la atención. Y ahí estaba este hombre llamado, amén, Acán. Y gloria a Dios, dice la familia completa, hermanos. Acán tenía todo en oculto. La familia sabía el pecado.
Levíticos 27-29 dice que no había que traer cosas del anatema a la casa. Y lamentablemente, hermanos, la familia también sabía lo que estaba pasando. La familia estaba consciente de eso. La familia completa estaba desayunando, amén, con el anatema, desayunando con el pecado, almorzando con el pecado, cenando con el pecado y durmiendo las 24/7 con el pecado. Después Josué, hermanos, verso 2, envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y la reconocieron a Jai. Verso 3, y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 a 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Escuche eso, en el pueblo donde iba a entrar el pueblo de Dios, eran menos personas que los 3,000 que iban a subir al pueblo que había mandado Josué. Sin embargo, el verso 5 dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otras palabras, hermano, escuche eso, el pueblo estaba en lucha, el pueblo estaba en batalla, pero para que el pueblo siguiera la victoria, para que el pueblo subiera de nivel, dice la Biblia que esos 3,000 hombres iban hacia arriba. Era un lugar alto en Jai, amén. Pero cuando ellos estaban allá, había menos soldados enemigos, y esos soldados menos enemigos derrotaron a los 3,000 y los sacaron del cerro. O sea, de estando arriba, lo mandaron para abajo, lo tumbaron, amén. Pero la Biblia aquí dice que eso estaba pasando porque había una familia que estaba dentro del pueblo de Israel con un anatema escondido que nadie sabía. Dios sí sabía, hermano, porque hay algo que pasa aquí en este momento, hermano. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, ¿sí o no? Nosotros podemos tener cosas ocultas. Nosotros podemos guardar las cosas y que nadie las vea. Amén. Nosotros podemos escondernos, pero nadie se puede esconder de Dios. Nadie se puede esconder, hermano. Cuando el Señor ve, cuando el Señor marca tu corazón, todo lo que haga, hermanos, el Señor lo sabe. Y el ejército estaba subiendo hacia el cerro, y de repente, hermanos, empezaron a tener derrota. Y Josué quedó un poco trastocado por eso. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el pueblo de Israel no está siendo victorioso? ¿Por qué el pueblo de Israel no está creciendo? ¿Por qué el pueblo de Israel no está avanzando? Porque sabe algo, hermano, Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Así que el querer pretender recibir bendición del Señor Jesucristo sin entregarse completamente a Él y vivir una verdadera vida cristiana, eso es una señal de que estás acostumbrado a convivir con el pecado, a convivir con el anatema. Porque Acán, hermanos, estaba acostumbrado a tener las cosas del anatema guardado en su casa. Amén, hermano. Estaba acostumbrado a vivir con el anatema y no hacer nada para sacarlo de tu vida, no hacer nada para sacarlo. Pero ¿será que Dios es un Dios celoso? Pues sí, es celoso. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dice, Dios celoso. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Amén. Salmo 79:5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? El Señor es celoso, hermanos, con nosotros. Él no quiere una parte de nosotros. Él no quiere una parte tuya, hermanos. Él te quiere completo, Él te quiere completa. Él quiere, hermanos, usarte, pero Él no quiere anatema. Él no quiere una porción pequeña. Él no quiere el 90%, el 95%, hermano. Él quiere el 100% de tu vida para poder usarte, para poder darte victoria, para poder avanzar, para poder crecer, para poder aumentarse. Necesitamos entregarnos completamente al Señor, entregar todas nuestras cargas a Él. Dale un aplauso al Rey de la Gloria.
Y de repente, hermanos, Josué vio algo extraño. Notó algo que estaba pasando. Nosotros veníamos bien, ganando las guerras, ganando las batallas. Amén. Y de repente nos derrotan esta gente, que eran menos que nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados a ganar con más gente contra nosotros y ganábamos. ¿Cómo es que esta gente son menos? Y nos echaron de este cerro, de este monte. Entonces, verso 6. Josué rompió sus vestidos. Dice que Josué se preocupó y empezó a buscar. Algo está pasando. Algo está pasando en esto. Y esto no es algo carnal, esto es algo, amén, que va más allá. Esto es algo espiritual. Y dice que se rasgó los vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Él fue donde estaba el arca. Él decía, ahí está la presencia de Dios. Voy a rasgar mis vestidos. Voy a buscar en tierra delante al Señor. Y empezó a buscar al Señor. Dice, hasta caer la tarde. Aleluya. Él llegó quizás de madrugada, de mañana, y estuvo todo el día en el lugar santísimo, hermano. Ahí de pie mirando hacia el arca, diciéndole, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos victoria? ¿Por qué nos estamos cayendo? ¿Por qué no estamos avanzando, Señor? ¿Por qué hay derrota? ¿Cómo es que nos cayeron esta gente que son menos que nosotros y tuvimos que huir? ¿Cómo es que estamos siendo destruidos, Señor? Y era la tarde, hermano, y todavía estaba Josué orando con el Señor, hermano, porque cuando estas cosas pasan, la única manera, hermanos, de levantarnos de nuevo es cuando nos conectamos nuevamente a la fuente de poder, es cuando buscamos nuevamente el lugar santísimo, es cuando buscamos nuevamente la presencia de Dios, es cuando buscamos nuevamente, hermano, el Espíritu Santo en nosotros, es cuando estamos orando, es cuando estamos ayunando, es cuando estamos creyéndole. Es ahí donde el Señor empieza a abrir la ventana de los cielos en medio de nuestra vida y nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice por qué lo tenemos que hacer. Y ahí estaba este hombre, hermano, un hombre de Dios. Amén. Él no podía concebir esa derrota y él fue a la presencia del Señor. Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué insiste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Amén, hermano. Había una promesa del cielo. Ellos iban a pasar el Jordán, pero para pasar el Jordán tenían que pasar por ese cerro. Amén. Y los habían sacado del cerro. Y eso trastornó a Josué y dijo, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pudimos pasar? Tú nos prometiste que entraríamos al Jordán. Tú nos prometiste que entraríamos, aleluya, más adentro. Que entraríamos en victoria, Señor de la gloria. ¿Por qué no pude pasar, Señor? Y el Señor estaba escuchando. El Señor estaba oyendo. Parecía que el Señor estaba callado, pero el Señor estaba hablando. Oh, dice el verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré a este pueblo? ¿Qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Qué le voy a explicar? Usted había dado una promesa y parece que esa promesa no se ha cumplido, porque los cananeos, verso 9, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre, Señor? Es necesario, hermanos, entender que para salir de las cosas que son desagradables delante de Dios, hay que salir del anatema, hay que salir de las cosas pecaminosas, hay que salir de las cosas que no nos ayudan a crecer, hay que salir a arrepentirnos de las cosas que no están bien delante de nosotros, hay que limpiar nuestra casa, hermano. Tenemos que mantenernos limpios, viviendo en santidad para el Señor, viviendo en pureza espiritual para nuestro Dios. No podemos estar buscando la bendición de Dios, hermano. No podemos estar buscando la victoria, amén, si el enemigo siempre nos va a estar derrotando, porque delante de nosotros hay cosas escondidas dentro, debajo de la almohada, debajo de la sábana, debajo de nuestra casa, hermano, que no nos permiten crecer. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, hermanos,
había una situación. Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Acán, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Acán? Estaba metiendo su pecado debajo de la sábana, debajo de la alfombra, el anatema, lo que le gustaba. Amén. Entonces él nunca iba a prosperar. Por ende, ese pecado era como un virus en su casa y estaba afectando al pueblo de Dios que estaba luchando en el campo de batalla. Amén. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque Israel había pecado, estaba mal delante del Señor, hermanos. Y no lo sabía, que es más terrible. Había perdido la sensibilidad. Acán había perdido la sensibilidad espiritual, hermanos. Él no entendía lo de Levíticos, que no se podía estar guardando cosas anatema en su casa. Amén. ¿Cómo es posible que un pequeño artefacto pequeño estaba causando la derrota de toda una nación? Amén. ¿Cómo es posible que eso estaba afectando? Bueno, vamos a seguir leyendo verso 10. Y Jehová le respondió a Josué. Y Jehová le dice a Josué, verso 10: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Porque el Señor le dice a Josué: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás postrado? ¿O es que no te has dado cuenta? Amén. Verso 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso 12: por esto los hijos de Israel, escuche, no podrán entrar, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Note eso, hermano. Hay veces que nosotros estamos batallando, ¿sí o no? ¿Cuántos están batallando en esta mañana? Estamos luchando para que las cosas se mejoren. Estamos luchando para que las cosas avancen. Estamos luchando para que las cosas crezcan. Pero en esta mañana el Señor te dice, hermanos, revisa tu vida, revisa tu casa, y no dejes un solo rastro de anatema en tu vida. No dejes un solo rastro de anatema en tu casa. No dejes un solo rastro de esas cosas, hermano, porque cada cosita que esté dentro de tu vida y tú no le prestes atención, tú no hagas nada. Está ahí, yo sé que está ahí, pero no hago nada. Cuando vayas a luchar, estarás arando en el mar. Amén. Estarás buscando una respuesta que nunca vas a recibir. Estarás buscando una bendición que nunca vas a recibir, porque tienes al anatema dentro de tu casa. Amén, hermano. Aquí dice clarito: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Pero había una sola oportunidad de parte de Jehová. Amén. Una sola había. Y mire la oportunidad que le dio el Señor al pueblo de Israel. Verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. En medio de vosotros. Y más adelante dice el verso 14: os acercaréis pues mañana
por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y así fue como ocurrió al siguiente día. El Señor empezó a manifestarse a través de Josué y empezó a decirle al pueblo, hermanos, y empezaron a revisar tribu por tribu. Amén. Y dice que iban entrando a la tribu, cada tribu, tribu número 1, tribu de Leví, amén, tribu de Manasés, tribu de Efraín y todas las tribus, y empezaron a entrar a revisar casa por casa. Porque ellos sabían que había un anatema, pero no sabían en qué casa estaba el anatema. Entonces la única posibilidad que había era que los hombres de Josué y Josué mismo entraran a revisar casa por casa dónde estaba escondido el anatema que estaba causando, amén, la derrota del pueblo de Israel. Vamos a ver aquí, vamos a revisar las casas. Esta casa está bien, no tiene anatema aquí. Revisamos todo el campamento, esta tribu no es. Y así fueron tribu por tribu, por tribu, por tribu. Y la amenaza era, hermanos, verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel, verso 16, por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Empezaron a revisar las tribus hasta que llevaron a la tribu de Judá. Y cuando llevaron a la tribu de Judá, verso 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera para los varones, fue tomado la familia de Zabdi, que era parte de la tribu de Judá. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán de Cami, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. No me lo encubras. Acán, hermanos, entró a la casa de Zabdi, el hombre de la casa, y entre los de Zabdi él percibió algo en Acán. Amén. Y le dijo: alaba a Dios, glorifícalo. Y aparentemente cuando le pidió eso no lo hacía. Y en ese momento, hermanos, el Espíritu mismo guió a Josué y le dijo: tú eres el que tiene el anatema escondido. Amén, hermano. Hubo una reacción del anatema, hermanos, de aquel que no estaba haciendo las cosas bien. Porque cuando uno no hace las cosas bien, como dice el dicho allá afuera, el que no la debe, pues no la teme, ¿verdad? Pero él parece que o se estaba poniendo nervioso delante del varón de Dios, Josué, o algo estaba pasando con él, que estaba siendo confrontado por el Espíritu de Dios. Verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, repite 2 veces, y así he hecho. Y Acán reconoció lo que había hecho, hermano. Acán reconoció que tenía escondido a un anatema. Y él empieza a explicar entonces en esa confesión. Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico y muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Dice que él vio eso y lo codició, y lo codició en su corazón y lo tomó para él. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Fue cosa que él codició, hermano.
Fue cosas que él vio en medio. Y qué terrible, hermanos. Pudieron haber encontrado ese anatema en otras tribus, ¿sí o no? Pudieron haberla encontrado en la tribu de Benjamín, en la tribu de Efraín. Pero ¿por qué la encontraron en la tribu de Judá? En los varones que estaban en el templo, en los que estaban en la iglesia, en los que estaban adentro, hermanos. Adentro fue que encontraron el pecado. A veces nosotros, hermanos, juzgamos mucho al que está allá afuera. Juzgamos mucho al que está allá afuera, hermano. Pero yo creo que primero la limpieza tiene que darse dentro de la casa. La casa primero tiene que estar limpia. Mi familia tiene primero que estar limpia. Y después lo de afuera. Pero no puedo buscar lo de afuera si lo de adentro no está limpio. Lo de adentro tiene que estar limpio, hermano. Josué, viendo todo el cuadro que había pasado, yo no puedo dudar bajo ninguna circunstancia de que a Josué se le hayan salido las lágrimas de haber visto semejante aberración, de lo que estaba pasando con el templo de Dios. De un hombre que tenía que estar cuidando el templo de Dios, estaba codiciando anatema dentro de su casa. Josué entonces envió mensajeros. Verso 22, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí escondido. Dice que cuando él escuchó que venían los mensajeros, él sabía lo que venía. Y dice que Acán se fue a esconder de lo que le venía encima. Dice, aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Verso 23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Verso 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, tomaron el manto, tomaron el lingote de oro, tomaron a sus hijos, tomaron a sus hijas, tomaron a sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25, y le dijo Josué, ¿por qué no nos has turbado así? Acán, ¿por qué hiciste eso? Nosotros habíamos puesto tu confianza en tu vida. Nosotros confiábamos en tu familia. De que tú estabas orando, de que tú estabas ayunando, de que tú estabas conectado con las cosas del Señor y de que tú nos estabas dando victoria con tu oración, de que tú estabas fortaleciéndonos en el campo de batalla. Pero estaba viendo que tenías anatemas dentro de tu casa. ¿Por qué nos has turbado así, Acán? Túrbete Jehová en este día. Y dice que todos los israelitas empezaron a apedrearlo y los quemaron después de apedrearlos. Primero lo mataron con piedra y consumieron con fuego. Aleluya. Qué terrible, qué cuadro más terrible, hermanos. Y verso 26 dice, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Por qué se llama así? Porque fue el lugar, hermanos, donde una familia que había guardado anatema en su casa había sido fulminada, eliminada por la ley de Dios. Aleluya. Ahora, hermano, usted me va a decir, pastor, pero eso es una historia del Antiguo Testamento. Eso ya no se aplica a este Nuevo Testamento, a este nuevo pacto. Claro que no se aplica, hermano. Pero yo le quiero decir en esta mañana, quiero dejarle eso en su corazón. ¿Qué pasaría si en este momento, hermanos, tuviéramos que aplicar la justicia de Dios? ¿Qué pasaría si en este momento el Señor desciende a aplicar justicia? Voy a aplicar justicia y empieza a entrar a su casa. Y empieza a verificar su casa. Empieza a agarrar cada espacio, cada cosa que tiene. Empieza a verificarlo y dice, esto es de anatema, esto no está bien, esto corrígelo, esto está mal. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Cómo estaría usted delante del Señor si Él se levanta en este mismo momento y empieza a revisar su casa? Esta familia recibió un castigo, hermanos.
Esta familia recibió un castigo tremendo. Y yo no puedo decirle ahora, hermanos, yo no puedo juzgarlo ahora, de condenarlo, decirle que el Señor te mate, que el Señor queme tu familia. No, porque yo no estoy aquí para condenar a nadie, hermano. Yo lo que estoy aquí para decirle, bajo el sonido de mi voz, hermano, con la autoridad del Espíritu Santo, vengo aquí para decir, hermano, si tienes cosas, escucha, cosas que tú sabes que no están bien, que tú sabes que están mal, hermano. Necesito que veas, que analices, hermano, que le pidas al Espíritu Santo que no te queme, que no te mate, pero que sí mate el pecado, hermano, que mate el anatema, que mate las cosas que no son de Dios, que mate las cosas que no son del Espíritu Santo. Necesitamos quemar. Saca al anatema de tu casa, de tu vida, de tu familia. Sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo, hermano, porque te va a destruir si tú no lo sacas. Te va a matar si tú no lo sacas. Te va a alejar de Dios si tú no lo sacas. Amén, hermano. Y aún peor, escucha eso. Vas a frenar el crecimiento de la iglesia. Amén. Vas a frenar el crecimiento de la iglesia. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Saca el anatema de tu casa. Sácalo, hermano. Saca el anatema de tu casa. Saca el anatema de tu casa. Y con esto termino en esta mañana. Hace varios años, puede pasar adelante si desea. Hace varios años, los periódicos contaron la historia de una anciana que vivía en el sur del estado de la Florida. Su hogar era una casucha ubicada junto a un pequeño lago. Todos los días iba a sacar agua de ese lago. Allí vivía en ese lago un cocodrilo. Y aunque era un animal peligroso ese cocodrilo, la señora permitió que él viviera en el lago. Parecía domesticado. Ninguno de los dos odiaba al otro. Entonces la anciana dijo: ¿para qué voy a sacar a este cocodrilo de este lago, aunque es de mi propiedad? No le está haciendo mal a nadie. Amén. No importa que yo lo tenga ahí en el lago. Entonces la señora permitió que el cocodrilo viviera en su lago, cerca de su casa. Y la verdad, a simple vista, este cocodrilo parecía domesticado. Ninguno de los dos odiaba al otro, no se odiaban. Vivían en una perfecta paz. Sin embargo, hermanos, un día, mientras la señora sacaba agua del lago, mientras estaba sacando el agua que constantemente saca, dice que de repente se le aparece el cocodrilo. Nadó sumergido por debajo del agua y de repente el cocodrilo atacó a esta señora, a esta anciana. Y le apretó tanto su mano con sus dientes, su enorme mandíbula, y ella intentó librarse del cocodrilo, pero le arrancó completamente la mano, la dejó manca con un solo brazo. Sangrando estaba ese brazo arrancado. La viejecita logró arrastrarse hasta su casa y pidió ayuda. Finalmente llegó la ambulancia y fue atendida, pero quedó con un solo brazo. Y al día siguiente, dice que el guardia forestal encontró el cocodrilo en el lago. ¿Y usted qué cree que pasó con ese cocodrilo? El guardia forestal lo mató. El guardia lo mató. Los cocodrilos más peligrosos, hermano, cuando pierden el miedo a los humanos,
son aún más peligrosos. Al permitir que permanezca en su lago, usted cuando esta anciana dejó que este cocodrilo estuviera en su lago, aunque ella no lo sabía, a él le dio coraje, al cocodrilo le dio más fuerza para atacarla. ¿Cuáles son los cocodrilos que viven contigo, hermano? ¿Cuáles son las cosas que están dentro de tu casa que no te están dejando crecer a ti? Y que cada vez que tú intentas acercarte a eso, te muerde. Porque tú has aprobado que ese cocodrilo esté dentro de tu vida. Tú has aprobado que ese cocodrilo esté ahí conviviendo contigo. Es peligroso. En cuanto te descuidas, te muerde. En cuanto te descuidas, te ataca. Así estaba Acán, hermano. Estaba en su casa. Pero el anatema, hermanos, era como un cocodrilo que él tenía dentro de su casa. El anatema era como un cocodrilo que estaba a punto de morderlo. Allí vivió un cocodrilo. Y ese cocodrilo se encargó de esta señora. ¿Cuáles son los pecados que viven contigo? ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo crecer? Quiero que medites en tu vida en esta hora. ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo crecer? ¿Cuáles son las cosas que no te permiten avanzar? El Señor te está llamando en esta mañana que hagas un compromiso con Él. Que le digas: Señor, voy a sacar todo lo que no te agrada de mi casa. Voy a sacar todo lo que no te agrada de mi vida. Voy a apartarme de las malas relaciones que me están consumiendo, que me están trayendo mal. Voy a alejarme de las cosas que no son agradables delante suya. Voy a alejarme, Señor, de todo lo que se llama pecado. Voy a alejarme, Señor, del anatema en esta hora. Ya no me voy a engañar más, Señor. Aunque yo canto, aunque yo aplaudo, estoy ocultando cosas. Quiero descubrir eso en esta mañana. La Biblia dice, hermano, que cuando nosotros queremos tomar una decisión, siempre es bueno confesarlo. Siempre es bueno decirlo. Siempre es bueno traerlo. Quiero que medites en tu corazón en esta hora. Yo siento el Espíritu Santo en esta hora. Yo quiero que tú medites en el Señor en esta mañana y digas: Señor. Eso es, hable con Dios. Vamos a pedir una oración de arrepentimiento. Una oración de misericordia. El Señor no nos quiere quemar. El Señor no nos quiere apedrear. Él lo que quiere es corazones contritos y humillados en esta mañana. Acá tuvo un final terrible, pero hoy, hermanos, estamos en la época, en el tiempo de la gracia, la misericordia de Dios. Y a pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que le hemos ofendido, Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Yo siento la presencia. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Yo quiero que usted levante el sonido de su voz. Quiero que hable con intensidad al Señor en esta hora. Dígale: perdóname, 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 Señor. Perdóname, Señor, en esta mañana. Eso es, hable con Dios con sinceridad. No lo haga por mí en la repetición. No lo haga porque el pastor le está diciendo que hable. No, hágalo pero que salga de su corazón. Que salga de su mente, que salga de su interior. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que traiga cambio, que traiga transformación real en su vida.
Limpie el anatema, limpie el anatema, limpie las cosas que no están bien en su casa, limpie las cosas que no están bien en su vida, limpie el anatema en esta hora. Eso es. Vamos a preparar ese ambiente para recibir el Espíritu Santo en esta hora. Vamos a preparar ese ambiente para recibir la presencia de Dios. Ya Dios está aquí, hermanos. Ahora lo que la Biblia dice según Hechos capítulo 2 en adelante, habla de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ser llenados por el Espíritu Santo en esta hora. Levante su mano en esta mañana. Según la palabra de Dios, por la autoridad del Espíritu Santo, Señor, usted nos ha prometido la llenura. Usted nos ha prometido ser llenados de su presencia. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, reciba el Espíritu Santo en esta hora. Hable en lenguas si puede hablar en lenguas. Hable en lenguas si el Espíritu Santo está sobre usted. Reciba el Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del poder de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Señor, que descienda el fuego. Que descienda el fuego del Espíritu Santo en esta hora. Que descienda su presencia con autoridad, con poder. Que descienda su Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora. Tócanos, sánanos. Ayúdanos, Señor, a otro nivel espiritual. Llévanos, Señor, a otro nivel. Llévanos, tócanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Siento el Espíritu Santo en esta hora. Se está moviendo el Espíritu Santo. Toca, toca, Espíritu Santo. Habla con libertad, Señor. Habla con libertad en esta hora. Transforme con libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está aquí. Eso es, el Espíritu Santo está aquí. Sigue orando. Sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús. Habla con Dios, eso es, ahí está la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando las vidas. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Hable con Dios, no se quede callado. Ponga su corazón, ponga su mente a operar, ponga su mente. Eso es, dígale al Señor, lléname, Señor. Llena mi vida. Lléname, Señor.